Cada año tomamos miles de millones de fotografías, ya sea a nuestras familias, a nuestras mascotas, en nuestros viajes, en nuestras vacaciones, recuerdos, fiestas infantiles, paisajes y muchas otras cosas. Incluso el día de hoy, con increíbles cámaras digitales, hay un problema. Las imágenes tomadas por la mayoría de las personas no capacitadas y que normalmente son las que vemos día a día en las redes sociales, no son mejores que antes. Y bueno, no te preocupes porque son la mayoría. Pero estos mismos errores aparecen una y otra vez, arruinando lo que deberían ser fotografías memorables en fotografías normales. ¿Pero por qué? Porque simplemente, sin importar qué tan avanzada sea la cámara, la mayoría de la gente no conoce la forma de componer una fotografía, en qué fijarse. Y para eso yo te voy a dar unas simples pautas que te servirán para mejorar realmente tu fotografía. Y simplemente son 3 pautas creativas que pueden convertir esas instantáneas en fotografías memorables. Así que vamos a ver cuáles son estas 3 pautas. Antes de tomar cualquier fotografía, debes responder una pregunta. ¿Y cuál es esta pregunta? ¿Qué quiero que sea el sujeto de mi fotografía? Solo después de haber respondido esta pregunta estarás listo para tomar la fotografía. Bueno, todavía no, porque te van a faltar los otros 2 pasos. Pero este tema parece bastante obvio, que si estamos tomando fotografía de algo, realmente sepamos de lo que estamos fotografiando. Pero este es el error más común que hay cuando hacemos fotografía, que si bien vamos a sacar la fotografía de un bebé, aparecen muchas cosas más aparte del bebé. El tarro de la basura, los pañales, el móvil, la cuna, aparecen muchas cosas. Este es el error más común. Enfócate en el sujeto que quieres fotografiar, ya sea el sujeto o el objeto o el paisaje en específico que quieras fotografiar. No incluyas elementos que no correspondan. Veamos esta fotografía de este bebé. Este bebé, si te das cuenta, claramente la fotografía es de este bebé. No hay duda de que la fotografía sea de otra cosa que no sea el bebé. No es de la habitación del bebé, no es de la cuna del bebé, simplemente es del bebé. El primer concepto que debes aprender, el primer paso, la primera guía, es enfócate en tu sujeto. Que tu sujeto quede claramente identificado en tu fotografía. Y esto nos da paso para continuar y saber cómo es el paso número 2 en esta guía. Una vez que ya defines cuál es tu sujeto, que lo vimos en el paso anterior, pasamos a este siguiente paso, al número 2 de la guía, y es cómo llamar la atención sobre tu tema. ¿Cómo haces esto? En la fotografía anterior es claramente visible que nosotros llenamos el encuadre para llamar la atención y que no hubiera ninguna distinción. Pero hay muchas formas de llamar la atención en el sujeto a fotografiar, que es, por ejemplo, como lo vimos, llenar el encuadre. Lo siguiente, por ejemplo, usar el bokeh, desenfoque de atrás y que solamente el retrato quede nítido. Ocupar las líneas para guiar la mirada a lo que yo quiero fotografiar. Usar el contraste, blanco con negro, negro con blanco, como estamos viendo en estas fotografías. Entonces, este simple truco de ocupar, por ejemplo, llenar el encuadre que vimos en la fotografía, te va a servir siempre, ya sea cual sea la cámara que utilices, una muy básica o una cámara mucho más avanzada. Ocupar las líneas, ocupar los contrastes, todo esto te servirá para guiar la mirada, ocupar el bokeh, para guiar esa mirada y no distraer simplemente a tu sujeto en la fotografía. Entonces, en esta parte, debes preguntarte, ¿cómo puedo centrar la atención en mi tema principal, en mi sujeto, y atraer la atención del espectador hacia él, sin colocar más elementos, que nos lleva al punto y a la guía número 3. Bueno, y seguimos avanzando, ya aplicaste la directriz 1, sabes cuál quieres que sea tu sujeto a fotografiar, tu tema principal. Has aplicado la directriz, este paso, esta guía número 2, has mirado en el visor y has puesto la imagen para llamar la atención en el sujeto, por ejemplo, con un bokeh, con un desenfoque de fondo. Y viene la número 3, simplificar. ¿A qué se refiere con simplificar? Eliminar cualquier objeto que no tenga nada que ver con nuestra fotografía. Por ejemplo, si estás fotografiando a un bebé, que se vean los pañales, que se vea todo alrededor, quizás no es necesario. Y para eso está este ejemplo de fotografía donde llenamos el encuadre con la cara del bebé. Ustedes no saben en qué lugar estaba, solamente la importancia de ese bebé. Si estás haciendo un retrato y hay un tarro de basura, hay algo, simplemente quizás lo puedas mover y sacarlo de tu encuadre. Con eso es simplificar, tratar de mover los elementos que no pertenezcan a la imagen.
Quizás hay veces que te puedes encontrar con un edificio. Eso no lo puedes mover, obviamente, pero quizás dando unos pasos hacia la izquierda o hacia la derecha, podrás darte cuenta que quizás lo puedes sacar de tu encuadre y vas a simplificar. Y así no llenas tu fondo de cosas innecesarias. Simplemente el sujeto. Con estas 3 simples guías que te doy, tus fotografías mejorarán bastante en composición. Y te tienes que hacer las siguientes preguntas para que siempre lo resuelvas. Primero, ¿de qué se trata la fotografía? ¿Qué estoy fotografiando? Definir bien el tema. Lo segundo, ¿cómo puedo centrar la atención en mi tema y atraer la atención del espectador hacia él? Pueden ser con líneas, por ejemplo, en una larga exposición si es un paisaje, con el bokeh como habíamos hablado, de luces detrás. Si es que hay muchas luces que nos llaman la atención, bokeh, desenfoque, o llenar el encuadre. Y el número 3, ¿es simplificado? He incluido solo lo que llama la atención sobre mi tema y he eliminado todo lo que no es esencial y distrae. Haciéndote estas 3 preguntas, te aseguro mejorarás con tus fotografías. Nos vemos en el próximo video.